Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Y antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, vamos a orar. Le voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir por este medio, Señor, y ello porque tú hasta aquí nos has guardado, Señor, nos has sostenido, nos has guiado, Señor. Has sido un Padre amoroso que ha cuidado cada una de las áreas de nuestra vida y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Aparte de darte gracias por ello, Señor, por cuidar de cada uno de nosotros en este tiempo y en el tiempo pasado, Señor, y sabiendo que tú lo harás también en el tiempo futuro. Venimos delante de ti en esta noche para pedirte, Señor, que tú nos ayudes por tu Espíritu Santo a romper toda atadura, todo argumento y todo razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo rompa todo argumento falso, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo preparando nuestro corazón como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, tu sabiduría para poder enseñar acerca del tema que nos ocupa el día de hoy. Padre, guía tú, Señor, mis palabras y que sean como una pluma de escribiente, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que esta noche, Señor, se va a conectar a esta transmisión. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerlos en esta transmisión y el día de hoy vamos a tocar un tema que es un tema que siempre produce algún tipo de controversia en el cuerpo de Cristo, pero que es un tema necesario tocar porque tiene que ver mucho con nuestro crecimiento espiritual, con la calidad de nuestro crecimiento espiritual. Y un tema que en la medida en la cual nos acercamos a la venida de Cristo, que está muy pronto, es un tema que puede servir de una piedra de tropiezo a los creyentes. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, en la iglesia de la Odisea, y también es un tema que se relaciona con la marca de la bestia y por el cual algunos apostatarán de su fe en el momento en el cual esa marca sea implantada a la mitad de la tribulación. Para comenzar con este tema y para introducirlo, la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor nos da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas, pero no para que esas cosas nos controlen. Recordemos que el mandato que el Señor le da a Adán y al dárselo a Adán nos lo da a todos nosotros los creyentes, es que nosotros primero fructificáramos, multiplicáramos, llenáramos la tierra, sojuzgáramos y señoreáramos. Y parte de esto implica el poner las circunstancias, las situaciones de la vida diaria bajo control. Y un área en la cual necesitamos tener ese control es el área de las riquezas. Las riquezas deben servirnos a nosotros y no nosotros servir a las riquezas. Las riquezas, refiriéndose a dinero, a bienes, a propiedades, son obras de Dios y Él quiere que sus hijos las disfruten, de lo que vimos en 1 Timoteo 6:17. También en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, la palabra de Dios dice que Dios nos da la habilidad de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Ahora bien, el tema del dinero es un tema mucho más peligroso del que nosotros nos imaginamos. Si vemos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesucristo dice: nadie puede servir a dos amos,
porque servirá bien a uno y mal al otro, o a la inversa. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Está hablando de que hay y notemos esto, es el único pasaje donde Dios nos habla de una manera tan clara en cuanto a que hay algo que puede competir en nuestro corazón con el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es un tema importante en cuanto a nuestro entendimiento de las cosas necesarias para poder crecer en cuanto a nuestra vida de cristianos. El diablo lo ha hecho un tema escabroso dentro de la iglesia, porque al que menos le interesa que nosotros conozcamos sobre ese tema es al diablo, porque mientras tengamos ignorancia del tema, mientras ignoremos todas las aristas de este tema, el diablo nos va a tener atados, el diablo nos va a tener sin crecimiento, el diablo nos va a tener neutralizados, salvos sí, pero neutralizados, y Dios no nos quiere neutralizados, Dios quiere que nosotros tengamos crecimiento. Además, este es un tema que trata la palabra de Dios extensamente, y yo le voy a recomendar que no se retire de la transmisión, porque vamos a tratar cosas acá que quizá usted nunca las ha visto, pero que son sumamente importantes, y por eso pusimos como tema a esta enseñanza, rompiendo o descubriendo lo que son topes espirituales para nuestro crecimiento en la vida como creyentes. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, la palabra de Dios dice: el dinero sirve para todo, para lo bueno y para lo malo. Y en Eclesiastés 7:12 dice la palabra: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. El dinero es un escudo si lo usamos con sabiduría, pero si lo usamos sin sabiduría, el dinero se va a convertir en un esclavizador. Muy sutil, sí, porque sirve para todo, pero eso no quiere decir que no nos esclavice. Entonces necesitamos conocer la sabiduría de Dios en cuanto al tema del dinero, para tener una actitud correcta con sabiduría, para podernos relacionar con el dinero. El Señor no tiene absolutamente nada en contra del dinero, pero sí tiene muchas cosas que decirnos en cuanto a la actitud del corazón de cada uno de nosotros en cuanto al dinero. Solo notemos algunas cosas interesantes en cuanto a este tema, que, como le decía, se ha vuelto un tema escabroso en la iglesia, porque desata pasiones, pero que sin embargo y eso hace que muchas veces ni profundicemos en el tema o no lo estudiemos, pero eso va en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. En la palabra de Dios tiene alrededor de unos 25,000 versículos. De esos 25,000 versículos, 2,000 tienen como tema el dinero, ya sea como un tema directo o como un tema de ejemplo, para ejemplificar algunos otros principios de crecimiento espiritual o de la vida espiritual. Pero hay me parece que son 39 parábolas de Jesús, 31 mencionan o se relacionan con tema de dinero. Y notemos esto importante: 2,000 versículos en la palabra de Dios, que son más o menos como el 8 o el 9% de todos los versículos de la palabra, tienen que ver con el tema de dinero, directa o indirectamente, ya sea que hablen directamente del dinero o que usen el tema del dinero como un tema para ejemplificar un principio espiritual, número 1. Número 2, 2,000 versículos, pero sin embargo de fe encontramos en la palabra de Dios como 500. De oración encontramos en la palabra de Dios alrededor de unos 500 versículos que nos hablan de ese tema. Mucho menos versículos nos hablan de temas como el ayuno
o la predicación de la palabra. Y estos son temas importantes, son temas básicos para nuestra fe. El ayuno, la oración, la fe, la predicación de la palabra son temas importantes. Sin embargo, no tienen un peso en la palabra de Dios tan alto como las menciones que la palabra de Dios hace respecto al tema del dinero. ¿Por qué? Porque la oración, la fe, el ayuno, la predicación de la palabra son cosas que alimentan nuestro crecimiento espiritual. Pero el tema del dinero es un tema que, como lo vamos a ver, es un tema que puede bloquear nuestro crecimiento espiritual. Solo un dato interesante. Cuando a la mayoría de creyentes les preguntamos cuáles son los pecados que tienen más relevancia en la palabra de Dios, generalmente nos van a contestar que son los pecados sexuales. Ahora le voy a hacer una observación. Si estudiamos la Biblia detenidamente, vamos a ver que en la cantidad de pecados sexuales son alrededor de unos 14, 15, a veces cuando más 16 pecados sexuales. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos 43 pecados económicos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque el tema del dinero es un tema que a todo el mundo, le puede atraer, y entonces como que no le ponemos mucha atención. Pero si nos damos cuenta, hay más del doble de pecados económicos en la palabra de Dios que de pecados sexuales. Esto nos habla de que este es el tema de nuestra actitud respecto al dinero. Es un tema peligroso en cuanto a la vida del creyente si no lo tratamos y no tenemos claridad al respecto. Este énfasis que nos da la palabra de Dios en cuanto a los temas de dinero es por lo que ya vimos en Mateo capítulo 6, versículo 24. El pecado no compite en nuestro corazón con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado al final de cuentas nos desagrada, pero el dinero tiene la característica de que no desagrada. Entonces el dinero se convierte en un enemigo sutil, pareciera una oveja o un lobo vestido con piel de oveja, y eso merma nuestro crecimiento espiritual. Y le voy a dar en la palabra de Dios varios ejemplos acerca de cómo la actitud inadecuada respecto al dinero le sirvió de tope espiritual a algunas personas. En primer lugar, si vamos al Evangelio según Mateo, en el capítulo número 19, versículos del 16 al 30, tenemos la narrativa acerca de un joven rico. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el joven: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Notemos algunas cosas interesantes en cuanto a este joven rico. Lo primero que el joven rico le está preguntando a Jesús es: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El joven rico, y porque vemos que ya cumplía los mandamientos, etcétera, etcétera, lo que le está diciendo este joven rico a Jesús, o lo que le está preguntando este joven rico a Jesús, es: ¿qué más necesito hacer para que mi vida espiritual sea una vida en un nivel superior, para tener más de vida espiritual, para tener más gozo, para tener más de Dios? Lo que este joven tenía en su corazón era el anhelo, el deseo, la necesidad de tener más de Dios. Y entonces Jesús le dice: guarda los mandamientos. Él le dice: ya los guardo. Eso quiere decir que él ya era salvo y ya tenía vida, ya tenía una porción de vida eterna en él, pero él quería más. Y entonces Jesús le dijo: bueno, entonces vamos a dar un paso más, vamos a ir un paso más adelante. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y está diciendo: siembra todo lo que tienes. Y entonces, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí notemos algo también que es bien importante. Jesús le dice: este joven conocía la palabra. Si ya guardaba los mandamientos es porque conocía la palabra. Por lo tanto, conocía la ley de la siembra y la cosecha. ¿Eso qué quería decir? Que si él sembraba todo, si él no hubiera estado dominado por ese amor al dinero, por ese afán o esa atadura que tenía a sus muchas posesiones, a él no le hubiera importado sembrarlo todo. ¿Por qué? Porque eso significaba que iba a cosechar muchísimo más de lo que había sembrado, porque la ley de la siembra y la cosecha está vigente desde la creación del mundo, y el que siembra mucho cosechará mucho. Pero el joven, el amor al dinero, su actitud al dinero lo cegó y se olvidó de esa parte de la palabra de Dios, número uno. Pero número dos, y aquí está lo que para mí significa lo más delicado de lo que le pasó a este joven. Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás en el cielo tesoros. Y ven y sígueme. Esta palabra sígueme es la clave. Jesús solo usó esta palabra sígueme cuando llamó a sus 12 apóstoles, a los discípulos que iban a ser los 12 apóstoles. Lo que le estaba diciendo a este joven era: sígueme y vas a ser uno de mis apóstoles. Sin embargo, por la actitud relacionada con el dinero, este joven se perdió el ser uno de los apóstoles de Jesús, y todavía algo más. Solo lo conocemos en la Biblia, a los apóstoles los conocemos por su nombre, pero a este joven rico solo se le conoce como joven rico. Pasó a la posteridad sin pena ni gloria, con más pena que gloria, porque rechazó esa posibilidad de ser un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que era salvo, a pesar de que tenía vida eterna, a pesar de que conocía la palabra de Dios, en el fondo de su corazón, él tenía todavía una atadura a las riquezas. Entonces, y notemos lo que dice la palabra de Dios después de eso. Dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuando habla de entrar en el reino de los cielos, no está hablando de salvación. Cuando está hablando de entrar en el reino de los cielos, no está hablando tampoco solo de vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 3 y Juan capítulo 3, versículo 5 nos hablan de dos situaciones que son diferentes. En Juan 3:3 dice que para tener vida eterna es preciso nacer de nuevo para ver el reino de Dios.
pero en Juan 3:5 nos dice que es preciso nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Ver el reino de Dios es tener vida eterna, pero entrar en el reino de Dios es ser un discípulo, un hijo, una novia de Cristo. Y este joven, por esa atadura al dinero, se perdió de ese nivel superior, digamos, de ese nivel de intimidad más cercano al Señor, de ser un discípulo, de ser un hijo y de ser una novia. Solo se quedó con vida eterna. Y a eso es a lo que se refiere este pasaje. Es muy difícil que una persona que esté atada a las riquezas, a los bienes, al dinero, pueda entrar en ese nivel superior de vida espiritual, que significa entrar al reino. Tendrá salvación, tendrá vida eterna, porque la salvación y la vida eterna es por gracia, por medio de la fe y de creer en que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Pero el entrar en el reino de Dios implica el crecimiento, la madurez, el rompimiento de ligaduras, de ataduras que nos impiden el conocimiento de Dios, la obediencia a la palabra y la vida abundante que tenemos en Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Así que esto es un recordatorio a cada uno de nosotros de que nuestra actitud hacia el dinero puede ser un tope en nuestra vida espiritual. Pero no solo tenemos ese ejemplo en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23, la palabra de Dios nos da otro ejemplo, y es la parábola del sembrador. Y una de las cosas que el diablo utiliza para robar la palabra de Dios, aparte de la desatención, aparte de las pruebas, dice en el pasaje en el versículo 22 de Mateo 13, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Notemos otra vez lo que dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Y qué hace la palabra? La palabra sana, liberta, restaura, vivifica, nos da identidad, propósito, destino, visión, seguridad, pertenencia, amor, gracia, misericordia, en fin, un montón de regalos de la gracia de Dios que se pierden. ¿Por qué? Por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. O sea, las riquezas nos sirven de tope espiritual. Luego, en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, Jesús nos habla de que no nos afanemos por qué habremos de comer o qué habremos de vestir, porque de esas cosas se preocupan los gentiles, los pecadores, mas nosotros nos debemos ocupar en buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos serán dadas por añadidura. Es decir, no deberíamos tener ninguna preocupación, ni afán, ni ansiedad por las riquezas, porque tenemos al dueño de las riquezas como Padre, y Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos. Pero la preocupación de qué comeremos, de cuánto dinero tendremos para comprar esto, para comprar aquello, para pagar aquí, para pagar allá, lo que nos hace es que nos desconecta de la vida espiritual. Tenemos otro ejemplo impresionante también en el caso de Abraham y Lot, que nos lo relata la palabra en Génesis capítulo 13, versículos del 10 al 18. Resulta que Abraham y Lot, Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, yo te bendeciré, serás de bendición para todas las familias de la tierra, y bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Pero Abraham, a pesar de que el Señor le había dicho que dejara su parentela, se llevó a Lot. O sea, Lot no había sido invitado por Dios. Sin embargo, en su misericordia y en su amor hacia Abraham, Dios permitió que Abraham se llevara a Lot. Dios bendijo a Abraham abundantemente con bienes.
y también bendijo a Lot por andar con Abraham. Bendijo a Lot. ¿Esto qué significaba? Que las riquezas que Lot podía tener se las debía a andar con Abraham, por lo tanto Lot debía honrarlo. Sin embargo, cuando ya hay un conflicto porque ambos tenían mucho ganado y ya en los campos, ya juntos estaban comenzando a haber conflictos entre los pastores de uno y otro, Abraham le dice a Lot, mira toda la tierra que está a tu alrededor y escoge dónde te irás tú. Si tú te vas a la mano derecha, yo me voy a ir a la mano izquierda. Entonces, lo que pasa en ese momento, notemos lo que hace Lot. En Génesis capítulo 13, versículos del 10 al 18, dice, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Notemos esto. Por la ceguera de la codicia del dinero, Lot se fue a meter a Sodoma, porque el dinero era más importante que mantener su santidad. Se arriesgó por el dinero a ir a un lugar para el cual él no estaba preparado, que era Sodoma. Deshonró a Lot. ¿Por qué? Porque vio la tierra y escogió deshonró a Abraham. ¿Por qué? Porque vio la mejor tierra y en lugar de reconocer que su bendición venía por Abraham, él se apropió de la mejor tierra que le debía haber tocado a Abraham, honrando a Abraham no solo por edad, sino por bendición, y eso habla de codicia, y él se fue y tomó esa tierra. ¿Y qué sucede? Abraham se convierte en el padre de la fe. Y aparte de ello, el Señor bendice a Abraham abundantemente. ¿Qué pasa con Lot? Lot, al final, como lo vemos cuando el Señor destruye Sodoma y Gomorra, Lot pierde todo. Todos sus bienes materiales los pierde. Número uno, pierde a la esposa. Y en segundo lugar, por el contacto con el pecado de la gente de Sodoma, sus hijas también estaban contaminadas por el pecado. O sea, él arruinó su familia, perdió todos sus bienes y aparte de ello, aunque el Señor lo nombra justo Lot en la palabra de Dios, ahí se acaba la historia de Lot. La historia de Lot en la Biblia se acaba cuando poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y no volvemos a saber nada más de Lot. Entonces, Lot, por la codicia, cayó en su vida espiritual y terminó perdiendo todo. Luego tenemos otro caso en el libro de Nehemías, cuando se están reconstruyendo los muros de Jerusalén. Resulta que cuando Nehemías y los judíos comienzan a reconstruir los muros de Jerusalén, los enemigos de los judíos comienzan a crear temor, a conspirar, etcétera, etcétera, para frenar la construcción, pero nunca lo logran. Sin embargo, lo único que frenó la construcción fue un problema interno de los judíos que tenía que ver con dinero, y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Dice Nehemías en el capítulo 5, versículo del 1 al 13. Notemos que los enemigos de la construcción del muro de Jerusalén y de los judíos no lograron parar la construcción. Sin embargo, lo que sigue sí paró la construcción. Dice la palabra: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer
y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Así haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que haría conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Qué significa este pasaje? Que la construcción se había detenido porque algunos de los judíos que tenían posibilidades económicas estaban usando de usura en contra de sus propios hermanos. Estaban incumpliendo un mandamiento que Dios le había dado a Moisés en el monte, y era que no podía, si le prestaban dinero a sus hermanos, a judíos, no podían cobrarle intereses, y ellos estaban cobrando no solo intereses, sino que estaban cobrando intereses usureros. Y esto había detenido la construcción porque la gente ya estaba desanimada, desesperada, ya no tenía la construcción de los muros había incidido en que ellos cayeran en esa situación de usura de los otros, de aprovechamiento de los otros. Y entonces convoca a esa asamblea Nehemías y trata con ese problema. La obra del Señor se estaba viendo detenida por la actitud de unos cuantos en relación con el dinero. Veamos otro pasaje que es sumamente aleccionador en relación con esto del dinero, y hay más, pero con este es con el que voy a terminar esta parte del tema, en cuanto a que la actitud nuestra hacia el dinero es un tope, puede ser un tope espiritual si no tenemos cuidado. Y es cuando Juan el Bautista está predicando, preparando el camino del Señor. Y dice la palabra en Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le pregunta diciendo: entonces, ¿qué haremos? Notemos que la predicación de Juan el Bautista hace que la gente de veras tenga en su corazón arrepentimiento, o que tengan la necesidad de enderezar sus caminos. Y entonces le preguntan a Juan el Bautista: ¿qué haremos? Y viene Juan el Bautista y miren lo que le contesta. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer,
haga lo mismo. Se refiere a dar de lo material. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado, no pidan soborno o no sean corruptos. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. 3 preguntas acerca del arrepentimiento que la respuesta tiene que ver con la actitud hacia el dinero. Y esto no quiere decir que la gente solo tuviera pecados económicos, pero el hecho, seguramente había gente ahí que estaba en adulterio, estaba en otros pecados, mentiras, odio, rencor, falta de perdón, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios toma 3 ejemplos de todas esas preguntas para hablarnos de arrepentimiento, y los 3 ejemplos tienen que ver con dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es, o puede ser, si no tenemos la actitud correcta, se puede convertir en un tope para nuestro crecimiento espiritual. En realidad, el dinero es un campo de guerra espiritual. Y el dinero o es un arma de victoria o es un arma de derrota espiritual, como nos lo enseña el versículo que ya vimos en Mateo capítulo 6, versículo 24. De hecho, en la traducción antigua de Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra riquezas en el idioma original es mamón, que significa riquezas, pero también mamón era el nombre del dios pagano de la provisión, o sea, el antidios, el anticristo de su tiempo. ¿Y qué era lo que el antidios o el anticristo de su tiempo usaba para engañar a la gente? Era el tema del dinero. Y curiosamente, en la iglesia de la Odisea, que es la última de las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis antes de la tribulación, y que representa una buena parte de la iglesia que estará antes de que el Señor venga por su iglesia. El problema de esta iglesia es que se sentía rica y sin necesidad de nada. Decía: yo soy rica y no tengo necesidad de nada, era autosuficiente. Y en esa iglesia Jesús no estaba, porque Él estaba a la puerta. O sea, y además le dice a esa iglesia: compra de mí oro refinado, compra vestiduras limpias y colirio para los ojos. Y eso significa: no tenía fe, no había recibido perdón de pecados y tampoco tenía revelación, porque era una iglesia que se decía cristiana, pero estaba dominada por el amor al dinero, número 1. Número 2, cuando vemos en el libro de Apocalipsis, a la mitad de la tribulación, la marca de la bestia, dice la palabra que mucha gente que de alguna manera cree en el Señor va a apostatar de la fe poniéndose esa marca, porque sin esa marca no puede vender ni comprar. Otra vez tiene que ver con el tema del dinero. Entonces, el tema del dinero es un campo de guerra espiritual. Puede ser un arma de victoria o puede ser un arma de derrota. Victoria si asumimos la actitud correcta acerca del dinero, de la cual nos habla la palabra de Dios, o se convertirá en un arma de derrota espiritual si mantenemos las mismas actitudes del mundo en cuanto al dinero. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés: el dinero sirve para todo lo bueno o para todo lo malo. La diferencia no está en el dinero, la diferencia está en nuestra actitud del corazón al usar el dinero. Lo podemos usar para lo bueno o lo podemos usar para lo malo. Y lo bueno que dice Dios y lo malo que dice Dios, no lo que a mí me parezca bueno
o lo que a mí me parezca malo, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces lo que necesitamos es entender las actitudes que Dios quiere que nosotros tengamos respecto al dinero. Y esto nos enseña mucho porque muchos líderes o muchos pastores o muchos ministros tienen miedo de que la gente se pueda ir de la iglesia si se toca el tema del dinero. Pero la ventaja es que pues aquí no estamos en una iglesia, estamos en una enseñanza y pues yo no tengo ese temor de que alguno de ustedes se pueda ir y dejarme de escuchar porque hablemos del tema del dinero. Además es un tema que necesitamos tratarlo de cara a prepararnos para la venida de Cristo. Estamos siendo preparados para ser la novia de Cristo, estamos siendo preparados para ser la novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, sin arruga que Él viene a buscar, y parte de ser esa iglesia limpia, santa y sin mancha es que tengamos las actitudes correctas acerca del dinero. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21 nos enseña algo al respecto. Dice, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ojo, aquí está un primer principio. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hoy la gente tiene en su cabeza, aunque no lo diga, poderoso caballero es don dinero. Y soy más espiritual en el campo cristiano, soy más espiritual si tengo dinero que si no tengo dinero. Y en el campo del mundo o en el área mundana, si tengo dinero, soy una persona exitosa, soy una persona famosa y se me abren las puertas. Pero esa no es la actitud que el Señor nos está enseñando acerca de la palabra. En la palabra acerca del dinero dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es la avaricia? Es esa hambre, esa sed de tener posesiones, de tener dinero, de juntar riquezas para apropiármelas yo, para que sean mis riquezas. Y mire lo que dice Jesús a continuación en el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, para ejemplificar el punto que estaba hablando acerca de que de guardarse de la avaricia y de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces la palabra no nos está diciendo que no hagamos riquezas. La palabra no está diciéndonos que ser pobre es ser espiritual. No, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que hagamos tesoros para Dios, que seamos ricos para con Dios, que las riquezas y los tesoros que hagamos en la tierra sean para usarlos para la expansión del reino de Dios, que de alguna manera sirvan para la expansión del reino de Dios. Y aquí déjeme hacerle una observación. No estoy diciendo que todo el dinero tiene que ir a parar a la iglesia, no. Podemos expandir el reino de Dios, por ejemplo, si tenemos una empresa y en lugar de gastarnos las utilidades de una empresa en comprarnos un carro último modelo o un helicóptero o un avión, reinvertimos esas ganancias en ampliar la capacidad de nuestro negocio para darle empleo digno a más gente. Esa es una forma de hacer tesoros en el cielo. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es que nos libremos de la
avaricia. Las actitudes correctas acerca del dinero vienen de Dios, las actitudes incorrectas acerca del dinero vienen del diablo, y esto nos lo enseña Ezequiel capítulo 28, versículos del 1 al 19, cuando habla del rey de Tiro y el príncipe de Tiro. El rey de Tiro es un espíritu, es Mamón, el rey o el diablo, y el príncipe de Tiro es un rey humano, una persona humana. Las características del rey de Tiro se reflejan en el príncipe de Tiro. Las características espirituales de uno y de otro son exactamente las mismas. ¿Y qué pasó? Que fue lo que determinó la caída del diablo, porque este pasaje se refiere al diablo. Primero, se enalteció. Recuérdese que el diablo, antes de ser diablo, era Luzbel, y Luzbel era un arcángel en el cielo que tenía a su cargo el cuidado del trono de Dios, y aparte de ello tenía a su cargo las alabanzas. Y dice la palabra en este pasaje, nos recuerda o nos enseña que la caída del diablo fue primero. Se enalteció su corazón a causa de las riquezas. El sentirse como Dios, independiente de él, autosuficiente. En relación con el rey de Tiro encontramos la explicación de dónde se originó ese enaltecimiento. Dice, se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Y eso qué significa? Negocios con bienes materiales. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Las contrataciones que tanto el rey de Tiro como el príncipe de Tiro hacían eran llenas de iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Tenían propósitos no santos, pecaminosos, egocéntricos, no teocéntricos. Como vemos en esos mismos pasajes, ellos se atribuyeron a sí mismos, por el enaltecimiento de su corazón, la autoría de su propia riqueza, no reconociendo que Dios era el dueño y proveedor de ella y que Él era el Dios Altísimo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 24. No podemos servir a Dios y a Mamón. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y en Proverbios 20, ¿por qué? Porque en Proverbios 23, 7 nos dice algo importante. Nos dice que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir. Si nosotros pensamos que las riquezas no vienen de Dios, sino que son para nosotros, para hacernos ricos, famosos, partes del jet set, vamos a vivir de esa manera. Y entonces, en lugar de hacer tesoros en el cielo, vamos a hacer tesoros, a acumular tesoros acá en la tierra, que nos vamos a morir y a saber a quién le van a quedar y quién los va a disfrutar. Cuando pudimos haber usado esos tesoros para los propósitos de Dios, para la extensión del reino de Dios, para hacer de bendición a la gente que Dios quisiera bendecir, y no lo hicimos, desaprovechando esa oportunidad, y entonces esos tesoros que pudimos haber disfrutado eternamente se perdieron por la actitud acerca del dinero. Vamos a dejar la enseñanza del día de hoy acá. Le quiero invitar el próximo viernes a las 7 de la noche para que continuemos con este tema. Vamos a seguir desarrollando el tema que el tema tiene que ver, déjeme hacerle una aclaración de una vez. El tema tiene que ver, va mucho más allá del diezmo, de la ofrenda, de las primicias. El tema va mucho más allá del dar. Incluye el dar, pero va mucho más allá del dar. Si usted se da cuenta, en este momento para nada hemos mencionado ni diezmos, ni ofrendas, ni primicias, aunque las mencionaremos después. Pero, ¿por qué? Porque el tema del dinero va mucho más allá del dar. El tema del dinero es un tema de actitud del corazón. A lo que tenemos que apuntarle es a la transformación de esas actitudes de nuestro corazón que nos están impidiendo el conocimiento de Dios, la obediencia a la palabra y la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. De eso se trata, y eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
y esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo son los que nos llevan a la vida abundante, a la vida en victoria, a la vida plena, a la vida en bienestar y prosperidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando en el ámbito del cristianismo se habla de dinero, automáticamente se asocia lo del dinero con diezmos y con ofrendas y con dar, pero el tema del dinero va mucho más allá de eso. Incluye estos temas, pero va mucho más allá de eso, va mucho más profundo, va al corazón de cada uno de nosotros, y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio, que será el próximo viernes a las 7 de la noche. Vamos a conocer y a desenmascarar ese espíritu de Mamón en todas sus maquinaciones para que podamos ser libres de ese espíritu y poder seguir avanzando en nuestra vida como creyentes. Muy bien, lo vamos a dejar acá. Y si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, siéntase en toda la libertad de compartirla en sus redes sociales con sus contactos para bendecir la vida de sus contactos también. Y le recuerdo que está a su disposición no solo este recurso de las enseñanzas vía Facebook lunes, miércoles y viernes, sino también la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar una buena cantidad, una infinidad de recursos para seguir edificando y creciendo y avanzando en su vida espiritual. Yo voy a pedir que me acompañe en este momento. Vamos a orar por todos nosotros y por nuestras familias. Y vamos a terminar la transmisión al final de la oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que nos has dado de podernos reunir, Señor, para compartir y escudriñar juntos tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, en un tema tan importante, Señor, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y Padre, que tu Espíritu Santo transforme todas nuestras actitudes relacionadas con el dinero, los bienes y las riquezas, Señor, para que podamos ser libres de cualquier esclavitud y atadura que el diablo haya puesto sobre nuestras vidas para impedirnos alcanzar, Señor, cada día más una estatura mayor en ti, Padre. También, Señor, en esta hora venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, no solamente para cada uno de nosotros, sino también para los nuestros, Padre. Señor, en primer lugar te pedimos por todos aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, para que tu Espíritu Santo, Señor, los atraiga con lazos de amor hacia ti, ellos se conviertan a ti de todo corazón, Señor, y vengan a formar parte de tu familia, Padre. También te pedimos, Señor, por aquellos de los nuestros que pudieran andar en el camino del Hijo pródigo, Señor, para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y vuelvan en sí, Señor, y se reintegren a tu casa, Padre. Y también, Señor, a aquellos que puedan estar en este momento enfriándose en su amor a ti o debilitándose en la fe, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean fortalecidos, afirmados, perfeccionados y establecidos en ti nuevamente, Señor. Padre, te pedimos que a todos tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en cada uno de nosotros, sanándonos, liberándonos, restaurándonos, fortaleciéndonos, asegurándonos, Señor, guardándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, Padre, y llevándonos cada día de gloria en gloria a la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas y sus familias por nombre, Señor, abundantemente, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo a todos y nuevamente muchísimas gracias por conectarse. Bendiciones y hasta el próximo viernes si Dios lo permite.